por ahí. Como está malograda la pista, no se puede correr por ahí. Es incómodo, pues no se puede correr y pues bueno, ¿qué se hace? Tenemos que seguir nomás, pues. Esperemos que el alcalde pueda solucionar eso, ¿no? Para poder correr. Sí, pues que sea solución, que arregle, para correr con tranquilidad. Para que arregle el alcalde, que dé solución para el mantenimiento, para la seguridad, para poder correr con tranquilidad. Los pobladores, en especial quienes a diario realizan deporte en esta zona, exigen a sus autoridades, como lo hemos escuchado, tomar cartas en el asunto. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde Villa El Salvador. Adelante con ustedes. Muchas gracias por la información y ahora estamos conectados con Lili Ku. Ella es dirigente del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, pero además es parte de la mesa directiva de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Público. Lili, muy buenos días. Buenos días, señor Lucar. Muchas gracias por la invitación. Estaban ustedes, entiendo, no sé qué expresión usar, mortificados, llamémoslo así, por las declaraciones del presidente de Servir con respecto a la situación de los trabajadores del sector público. Sí, justamente nosotros queríamos hacer algunas precisiones sobre las afirmaciones que ayer el señor Juan José Martínez virtió en el programa, en la entrevista que usted le formuló, ¿no? En principio creo que es importante señalar que hay dos temas en los que los trabajadores del Estado no podríamos estar más de acuerdo con el señor Martínez. El primero es en la necesidad de ordenar los recursos humanos en la administración pública, eso está clarísimo. Y el segundo, en la necesidad de que el ingreso al Estado sea un ingreso meritocrático. Nosotros, como trabajadores del Estado, estamos totalmente de acuerdo en esos puntos. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo con el señor Martínez es que se pretende enfocar la problemática del empleo público de forma sesgada o como si se tratara de un problema simplemente de bonos, cuando este tema en realidad es consecuencia de todo el desorden que ha venido generando el propio Estado al mantener escalas salariales desactualizadas en muchas entidades públicas. El señor Martínez, así como el Ejecutivo, constantemente aducen en los medios de comunicación que los trabajadores del Estado queremos hacer un uso desmedido de nuestro derecho a la negociación colectiva para procurarnos una serie de beneficios indebidos. Esto lamentablemente muestra un análisis poco serio y técnico de los verdaderos problemas que aquejan al sector público en cuanto a recursos humanos se refiere. No sabemos si este discurso se hace de manera malintencionada o si más bien responde a una falta de capacidad y de conocimiento para abordar estos temas. Si me permite, por favor, explicarle un poco cómo es que se ejerce este derecho por parte de los trabajadores en el Estado. Actualmente en el Estado existe 1.400.000 trabajadores, ¿ya? Pero ¿todos ellos pueden ejercer este derecho a la negociación colectiva? No, únicamente aquellos trabajadores que se encuentran sindicalizados. Actualmente solo el 16% de trabajadores en el Estado se encuentra afiliado a un sindicato. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 228.000 trabajadores que pueden ejercer este derecho a la negociación colectiva. Sí, existe una baja sindicalización porque durante décadas estuvo prohibido que los sindicatos puedan negociar incrementos remunerativos en el Estado. Esto recién cambió, como usted sabe bien, porque escuché que mencionaban el tema en la entrevista de ayer. Esto recién cambió a partir de dos sentencias que el Tribunal Constitucional emitió en los años 2015 y 2016, las cuales declararon inconstitucional esta prohibición que estaba contenida en las leyes presupuestos y en la Ley de Servicio Civil y ordenó al Poder Ejecutivo dictar una regulación específica. Pero hasta antes de estas sentencias, ¿cómo los trabajadores del Estado lograban un incremento remunerativo? Tenían que esperar la buena voluntad del Ministerio de Economía y Finanzas. Y no hasta antes, hasta el día de hoy, señor periodista, hasta el día de hoy, los trabajadores del Estado tenemos que esperar la buena voluntad del MEP para que se haga una actualización de nuestras escalas salariales en las entidades públicas. Y claro, esta desactualización que lleva décadas, tiene 10, 15, 20 años, ¿a qué llega? A que los trabajadores, a través de la negociación colectiva, justamente busquen algún tipo de paliativo a este desfase salarial que hay en sus entidades, ¿no? Bueno. ¿Y cómo lo hacen? A través de bonos, a través de estos bonos que se han venido dando. Bonos, ¿no? Además que no son pensionables, bonos que a la larga no significan absolutamente nada. Y esto no es un tema de ahora, como bien lo está diciendo usted.
Lo que yo me pregunto es exactamente cómo quedan las discusiones, las mesas de trabajo que se hacen con el Ministerio de Trabajo, ustedes mismos los trabajadores del sector público, el Ministerio de Economía. Digo, o sea, no es un tema nuevo, es un tema de siempre en realidad el problema de los trabajadores del sector público, que yo sí creo debe cambiar en muchos aspectos. Claro, estamos de acuerdo. El empleo público necesita y requiere muchas reformas, ¿no? Pero para eso tenemos que hacer un diagnóstico verdadero de las causas, de los problemas que aquejan a este sector. Entonces, el problema de fondo en este tema no son los bonos, pues, como plantea el señor Martínez cada vez que da una entrevista o como plantea el Ejecutivo, sino el problema de fondo es el desfase salarial que vienen padeciendo durante décadas los trabajadores del sector público. ¿Usted cree que los trabajadores queremos bonos? Lo que los trabajadores del Estado desean es una actualización de su escala remunerativa, tener salarios dignos y equitativos. Hay entidades que llevan décadas esperando eso. Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo, ya tengo 13 años en esa institución. La última actualización de su escala salarial para los trabajadores del régimen 728 se dio en el año 2012. Nosotros llevamos un desfase salarial de 8 años, ¿no? Y hay entidades que tienen 15, 20 años esperando un incremento salarial. Los bonos simplemente son un paliativo, como usted lo dijo, Lili, porque bien sabemos que no tienen carácter remunerativo. Que nos ayude a entender lo que está pasando, porque he estado leyendo en una web que se llama Contracep, que habla y trata de resumir una serie de problemas que hay en relación al tema de la situación de los empleados del Estado. Dice, por ejemplo, de los trabajadores del Estado. Dice que se habla mucho de meritocracia en el personal de planta, pero que esta meritocracia no se activa a la hora de decidir quiénes son los directivos de las entidades. Y eso me parece una muy buena pregunta, ¿no es cierto? O sea, resulta que los jefes, las personas que tienen cargos de decisión en los organismos públicos son puestos a dedo. No han sido parte de un concurso. ¿Esto es así? Por supuesto, ese es el gran problema. Nosotros no estamos en desacuerdo con la meritocracia, perfecto, pero la meritocracia tiene que aplicarse desde arriba. Discúlpeme, señor periodista, cuando usted tiene una empresa y la empresa empieza a caminar mal, ¿usted a quién le va a echar la culpa? ¿A los trabajadores de planta o al administrador o al gerente general? ¿Quiénes toman las decisiones en las entidades? Nosotros los trabajadores de planta no tomamos las decisiones. Los que disponen los recursos humanos, logísticos, los que administran, los que toman decisiones son los directivos. ¿Y cómo ingresan los directivos en las entidades públicas? Ingresan sin procesos meritocráticos. ¿Cómo se pretende? Lili, usted dice que hay 1.400.000 trabajadores en el sector público en este momento. Sí. ¿Cuántos de ellos están bajo el sistema CAS o del recibo por honorarios? ¿O ellos se agregan a este 1.400.000? El 20% son trabajadores CAS, ¿ya? Actualmente tenemos más o menos 150.000 personas haciendo labores como terceros o locadores en las entidades públicas, que ese es otro gran problema también. ¿Por qué? Porque servir sabe perfectamente... 150.000. Bueno, pero perdón. Estoy hablando en terceros, en lo que es trabajadores claro. CAS. Aparte del CAS, que son como 260, 270.000, exactamente. Lo que hay 150.000 trabajadores, por recibos, Jesús, que emiten su recibito para poder cobrar. No tienen ningún derecho y ni siquiera saben si el próximo mes van a seguir trabajando. Pero Nicolás, eso justamente es lo que yo con preguntaba. La misma facilidad que... ¿no? Es lo que yo preguntaba. Han pasado tantos años y tanto se habla sobre el tema de la reforma del trabajo en el sector público que hasta este momento no se ha hecho absolutamente nada. Y lo que ha pasado es que se han creado estos regímenes perversos que a la larga están generando este tipo de problemas que tú indicas claramente, que gente que no tiene ningún tipo de respaldo con los años, que podría ser despedida, trabajar hoy y ser despedida el día de mañana, que es lo que ha pasado con esta pandemia, porque no sé si Lili tenga alguna información al respecto. ¿Cuántos han sido, por ejemplo, ya no renovados en estos contratos que se hacen de tiempo limitado durante esta etapa de pandemia? Imagínese, estamos hablando de, a nivel nacional nada más, 7 millones de trabajadores que han perdido sus empleos. En el Estado nada más hay muchos trabajadores que simplemente no han sido renovados sus contratos porque una gran mayoría están contratados bajo figuras temporales como es el CAS,
y muchos, en otros casos, simplemente, como el sector privado, se les han mandado a la gente a su casa con suspensión perfecta de labores. Y sin beneficios. Pero solamente y sin beneficios, pero Claro. solamente para ceñirme al tema del empleo público. O sea, si Servir no quiere que el Estado le reconozca una plaza laboral a aquellos trabajadores que tienen un contrato desnaturalizado, como está pasando actualmente con los locadores de servicios, que muchos actualmente realizan labores permanentes y están formalmente con esto del recibo por honorarios, ¿por qué entonces Servir no supervisa y sanciona a las entidades que incurren en este tipo de prácticas? Perdón, pero todos los días ingresan a las entidades terceros con contratos desnaturalizados, y eso lo sabe Servir. Es más, en el año 2017, Servir hizo una investigación en la que determina que de los 170.000 locadores que había hasta ese año en el Estado, solo 20.000 realizaban labores propias de un locador de servicios. Es decir, que los 150.000 restantes tenían contratos naturalizados. La pregunta es, ¿quién fiscaliza eso? ¿Quién fiscaliza eso? Servir tiene competencias formalmente para hacer fiscalización, pero en la práctica no tiene implementadas esas funciones. Claro, eso es bien interesante, porque así como hay, por ejemplo, médicos, enfermeras, tecnólogos que están trabajando en este momento en el sector salud y emitiendo recibos por honorarios y una precariedad laboral inaceptable, hay pendencieros que están recibiendo dineros a través de ese sistema sin tener ninguna justificación ni ninguna calificación para lo que están haciendo y para lo que se les está pagando. Si es que están haciendo algo, dicho sea de paso. Bueno, es lo que mencionaba usted ayer, ¿no? Usted, y me pareció válido, indignado, le preguntó al presidente ejecutivo de Servir por qué se dan ese tipo de contrataciones con perfiles que no cumplen requisitos técnicos, ¿no? Sin ir Pero muy lejos, el caso Swing. Claro, pero el señor, lejos de contestar por qué se da eso, porque hay una falta de fiscalización en el Estado, que debería además asumirlo esa entidad, se indignó también, ¿no? Se indignó, pero es que no puede ser que una entidad lo que como me llama la Servir... atención es que en Servir, y ayer nos lo dijo el señor Martínez, hay trabajadores CAS, que es una cosa que no se puede creer, porque supuestamente Servir está construido para cambiar el sistema de contratación y el régimen laboral de los trabajadores públicos, y en esa misma institución hay un porcentaje importante de trabajadores CAS. Así es. Entonces, Servir es una entidad que se creó hace más de 12 años con un propósito, y este era ordenar los recursos humanos en el Estado. Y fíjese usted, los problemas que seguimos teniendo en el empleo público: diversidad de regímenes laborales. Tenemos el decreto legislativo 276, trabajadores bajo el decreto legislativo 728, tenemos trabajadores bajo el CAS, etcétera, etcétera. Tenemos todavía precariedad laboral, porque todavía tenemos el régimen CAS, un régimen que todo mundo sabe que se utiliza. También hay que ser claros en decir que hay una serie de excesos en el tema de la administración pública, sobre todo en el tema laboral, donde hay sindicatos que han abusado también de sus privilegios. Hay gente, por ejemplo, en el aparato público que ya no tiene nada que hacer ahí, pero sigue y permanece porque simplemente la ley de los nombrados, por ejemplo, no permite que haya una nueva evaluación y que sean ellos retirados del aparato público. ¿Dónde se dice? A ver, yo creo que el gran problema es que justamente estos funcionarios, cuando salen a hablar sobre esos temas, en vez de informar, desinforman, porque yo le digo a usted, los trabajadores, por ejemplo, contratados bajo el régimen 728, por supuesto que pueden ser evaluados y por supuesto que pueden ser retirados de manera justa de sus plazas cuando ya no cumplen con los perfiles requeridos, cuando ya no están cumpliendo con sus niveles de rendimiento o lo que fuese, pero tienen que pasar por procesos de evaluación. El gran problema, señor periodista, es que actualmente en el Estado no hay procesos de evaluación. No hay procesos de evaluación. Entonces, los trabajadores del Estado no nos negamos a que se evalúen, perfecto, claro, pero que se apliquen criterios objetivos. Claro, porque además, y que estén previamente como no se han definidos. respetado los procedimientos durante muchos años, porque esto es una acumulación de años, lo que has terminado teniendo es un aparato del Estado ineficiente, porque tiene esa gente que no necesariamente está calificada para la función que está realizando y que en muchísimos casos ha sido nombrada literalmente a dedo. Ahora, yo quisiera preguntar por otra cosa, Lili. Esta mañana muy temprano me escribían gente quejándose de las dificultades que hay hoy con los trámites por este tema del teletrabajo, de que hay montones de dependencias públicas que no están atendiendo y que eso está retrasándolo todo en el sistema de justicia, ¿no es cierto?, en diversos ministerios donde hay que hacer trámites y papeleos, todo está parado, todo está postergado. ¿Cuál es la situación realmente? El contexto de la pandemia lo que ha hecho simplemente es que las entidades tengan que adecuarse de manera apresurada
a estos procesos virtuales, remotos, para poder seguir con la atención a la ciudadanía. Lamentablemente, estos sistemas no son sistemas modernos, no son sistemas actualizados. Las entidades han tenido que ir adecuándose de manera, digamos, paulatina, ¿no? Y un poco corriendo en todo este contexto para de igual manera hacer una atención, ¿no? Pero el gran problema que tenemos en realidad es que tenemos muchos sistemas desactualizados, nuestros sistemas informáticos, el propio sistema del teletrabajo incluso ha llevado a que los trabajadores del Estado tengan que asumir directamente con sus recursos muchas de estas atenciones a la ciudadanía, ¿no? Pasa que, por ejemplo, los trabajadores ahora vienen utilizando sus propios equipos, claro, su propia electricidad, sus propios teléfonos, sus propios paquetes de datos, ¿no? Para no dejar de atender. ¿Por qué? Porque esta modalidad de trabajo remoto es una modalidad que se ha creado de una manera así apresurada para atender el contexto de pandemia, pero no es una modalidad que realmente todavía esté definida, que esté clara, porque en muchos aspectos realmente es el trabajador público el que termina asumiendo con sus propios recursos que se siga garantizando la atención a la ciudadanía, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? Porque existiendo una ley, en realidad el aparato público no estaba preparado para asumir estas nuevas condiciones, ¿no es cierto? De hecho, hasta antes del trabajo remoto había esta modalidad del teletrabajo, claro, que es una modalidad que sí establece claramente cuáles son las obligaciones de las empresas y las entidades de brindar condiciones adecuadas a los trabajadores que van a hacer trabajo a domicilio para que puedan seguir con las atenciones. Pero esa es una regulación que se estuvo aplicando de manera paulatina y creo que una de las primeras entidades que digamos implementó esta modalidad del teletrabajo fue Indecopi, pero realmente no había muchas, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos una gran desactualización, un gran atraso realmente en ese tema, y lo que muestra es que poco a poco tenemos que ir adecuando. Lili, ¿no? Es increíble porque, mire, después de la información que nos ha dado de que, por ejemplo, ustedes hace 8 años que no tienen una actualización de sus honorarios y que hay sectores en la administración pública que tienen 10 hasta 15 años. Adolfo Ciudad, el abogado laboralista, me ha pasado un cuadro que es increíble porque sobre la negociación colectiva en el aparato del Estado, según la legislación que defiende servir. O sea, en el 2020 no pueden presentar pliego porque es año anterior a elecciones y solo pueden negociar lo que no negociaron en los últimos 4 años. El 2021 tampoco se puede presentar pliego porque el 2022 hay elecciones regionales y municipales. El 2022 recién podrás presentar un pliego del 1 al 30 de junio. Si suscribes un convenio antes del 28 de febrero, recién entrará al presupuesto del 2024. Y si se suscribe después del 28 de febrero, su implementación será el 2025. Exitosa. O sea que, si sumas todos estos años, al final, en 7 años, de 2020 a 2026, solo podrás negociar una vez tus condiciones laborales. Mire, eso es lo que decía la ley. Claro. Servir insiste en restringir este derecho nuestro a la negociación colectiva a través de una norma como es el decreto de urgencia 014, donde prácticamente el MES, y bueno, como usted mismo señala y puede ver ahí cómo se restringe este derecho, el MES pretende decirnos cómo y sobre qué negociar. O sea, ¿para qué negociamos entonces? Mejor simplemente que nos diga cuánto quiere que ganemos y ya, nos ahorramos el procedimiento de la negociación. Lo que nos queda claro es que en el fondo se pretende seguir desincentivando a los trabajadores del Estado a la afiliación sindical y a su organización. Porque usted ya vio, nosotros tenemos una tasa bajísima de sindicalización, que es un 16%. No todos cuando se dice los trabajadores públicos quieren abusar de la negociación colectiva, totalmente falso. No todos los trabajadores del Estado pueden ejercer este derecho y ni siquiera lo hace la mayoría. Entonces, lo que se pretende es simplemente con este tipo de regulaciones restrictivas es seguir desincentivando a los trabajadores a esta afiliación y a que pueda hacer, obviamente, uso de la negociación colectiva. Me están escribiendo, Lili, trabajadores CAS de la Contraloría General de la República. Son increíbles las cantidades, 500. O sea, dicen que hay 200 que tienen más de 5 años bajo el sistema CAS. Incluso por ahí alguno que tiene 14 años. O sea, ¿cómo es posible? Sí, entonces lo que nosotros nos preguntamos es, en vez de que Servir salga en los medios de comunicación quejándose por los bonos de 5 entidades, porque siempre mencionan los 5 mismos ejemplos, ¿no? Cuando en el Estado somos
2.000 entidades, el señor sale con sus 5 ejemplos de los bonos negociados a través de negociación colectiva, ¿no? Entonces, la pregunta es, si Servir y el Estado, todo el Estado, realmente quiere implementar una política meritocrática para la contratación de recursos públicos, entonces, ¿por qué sigue existiendo el régimen CAS, que es un contrato temporal que utilizan las entidades para manejar al personal a su antojo? ¿Por qué los procesos meritocráticos solo se exigen para el personal de planta y no a los directivos? Fíjese, la ley de Servir reserva un 5% Lili, del muchas total de su gracias. personal para contratar directivos. Tenemos que terminar por hoy, Lili. Muy amable. Muchas gracias por atendernos y ojalá que haya servido para ilustrar a la gente sobre lo que está pasando realmente en el aparato del Estado. Muchas gracias. Por alguna razón somos la voz de los que no tienen voz, Jesús Verde. Así es. Eso Bueno, es Exitosa Perú. Vamos a la vamos a la pausa, pausa. volvemos con más.